Buenos negocios, cómo construirlos, es presentado por Galicia Negocios y Pymes. Hola, soy Clarisa y en este episodio vamos a indagar un poco qué tipos de negocios tenemos y qué tipo de enfoques o qué tipo de problemáticas, de soluciones podemos encontrar en los distintos problemas que se nos van presentando cuando tenemos esta paleta diversa de negocios. Nos acompaña en esta oportunidad Sandra Felsenstein, que es fundadora y directora en Dinka Consultora y con amplia experiencia en poder ayudar y colaborar con emprendedores y con organizaciones que trabajan con emprendedores. ¿Cómo estás, Sandra? Hola, Clary, un gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por estar hoy con nosotros. Tenés una amplia trayectoria ayudando emprendedores a poder llevar a cabo sus negocios. Y la verdad que nos interesó poder escuchar en esta oportunidad qué diferentes enfoques podemos tener para estos pequeños negocios, ¿no? Se nos ocurrió pensar que de repente quizás una pyme chiquitita puede tener una problemática diferente, a lo mejor de un emprendedor que, no sé, que vende por Instagram o que vende por alguna plataforma de internet, o algún profesional que vende sus servicios de manera independiente, ¿no? Pero no necesariamente a través de las redes o del e-commerce. Se nos ocurrían estos escenarios que creemos que nuestra audiencia se puede identificar, y quería empezar preguntándote si existe tal diferencia entre estas propuestas que te estoy citando, si hay cuestiones más similares o cómo ves este panorama, Sandra. Mira, yo creo que hay varias problemáticas que son transversales a estos distintos casos que estamos planteando, y sin lugar a dudas hay otras problemáticas que no, son más, digamos, se dan más naturalmente en uno u otro de estos ejemplos. Sí, y también en estas problemáticas que por ahí son transversales, por ahí la manera de abordar debería ser otra, o la manera de buscar soluciones, porque bueno, son de distintas naturalezas, ¿no? ¿Qué nos podés comentar de estas distintas naturalezas, ¿no? Si vamos uno a uno a estos casos que comentamos, ¿qué ves de similar o de diferente? Bueno, por ejemplo, a ver, si pienso en una pyme chica, en mi cabeza se sitúa por ahí un emprendedor que empezó con su empresa, que por ahí hoy en día tienen entre 5 y 10 colaboradores, tiene un equipo de trabajo. Eh, Ahí, por ejemplo, una problemática típica que suele ocurrir es el tema de lograr una delegación efectiva, ¿no? A veces el empresario tiene un equipo de trabajo que lo acompaña, pero claro, no es lo mismo cómo siente el empresario en sí su negocio, que por ahí lo mamó, lo remó, digamos, desde el principio, y entonces muchas veces cuesta lograr esa delegación en el equipo. Entonces, temas de organización son temas que vemos a diario en estas empresas pequeñas, y también te digo que los vemos en empresas más grandes, ¿no? Donde por ahí ya estamos en segunda o tercera generación, equipos de trabajo grandes, pero también esta delegación efectiva, digamos, se complica. Entonces muchas veces se trata de un dueño que termina siendo un poco de todo, ¿no? Apagando incendios, está en la diaria, en temas bien operativos, cuando en realidad lo ideal sería que el dueño de estas pymes pequeñas puedan enfocarse también en plantear temas estratégicos, en ver hacia dónde va la empresa, el norte, ¿no? Bueno, un plan estratégico y demás. Entonces, esa es una gran problemática que vemos a diario en estas pequeñas pymes, y que yendo a los otros dos casos, digamos, también se traspolan bueno, pero digamos, porque no tienen equipo, ¿no? O sea, eh, por ahí si uno piensa en un emprendimiento de una persona que no tiene equipo, eso es, digamos, es la naturaleza del emprendimiento, ¿no? Está solo. Eh, pero bueno, en todos los casos, yo creo que el equipo es fundamental y hay que lograr un buen engranaje. Cuando uno está solo, por ahí buscar más tercerización, buscar qué tareas puede tercerizar para no tenerlas en la espalda del emprendedor. Y yendo al caso puntual este que me estás planteando ahora de la pyme chica, sí creo que hay que hacer un esfuerzo por engranar buenos procesos,
una buena organización, una buena descripción de tareas y sobre todo con objetivos, ¿no? Que todas las personas dentro de estas organizaciones pequeñas sepan hacia dónde van, tengan objetivos, eh, que marquen un poco el norte, para que no recaiga todo sobre el empresario. Sandra, ahí me gustaría preguntarte, vos un poco lo mencionabas con la cuestión de la segunda o tercera generación, muchas son empresas familiares, ¿no? Estas empresas que esta pyme chiquita, y a veces en la cuestión familiar también se plantea, ¿no? Esto de la delegación, pero más cuando hay, digo, familia en el medio, que es como que se genera una tensión entre esa familia y el negocio y el horizonte, y si el hijo quiere, si no quiere. ¿Lo has visto mucho, este escenario, digamos, en las empresas que has asesorado? Si la empresa familiar es un capítulo especial, digamos, porque se juega mucho. Por un lado, tenemos esto que vos mencionás, Clary, de las distintas visiones de las distintas generaciones, ¿no? Muchas veces vemos empresas de 2 o 3 generaciones donde, bueno, la primera generación tiene una manera de hacer las cosas, una visión de esto lo hicimos así siempre y siempre funcionó, entonces, ¿por qué vamos a cambiar? Una intuición, que es lo que suele haber regido el negocio, digamos, desde sus inicios. Entonces un empresario que confía mucho, mucho en su intuición, y unas nuevas generaciones que vienen a querer plantear las cosas de una forma diferente, ¿no? Meter innovación, meter nuevas herramientas, incorporar otro tipo, digamos, de herramientas al negocio. A ver, yo siempre lo que recomiendo y lo que recalco en este tipo de casos es, obviamente la intuición es fundamental, porque estos negocios que lograron sobrevivir tantos años en un país bueno, que pone desafíos a los empresarios pymes, digamos, yo siempre digo, muy mal las cosas no las deben estar haciendo, pero también es cierto que eso, siempre es momento de mejorar, de que los tiempos cambian, y que es necesario la incorporación de algunos nuevos aspectos, de algunas nuevas herramientas. Entonces, es un desafío cómo articular la visión de estas distintas generaciones. A veces tenemos una primera generación, como te decía, con esta impronta, una segunda generación que por ahí se encuentra en un punto medio, y una tercera generación que viene con paradigmas totalmente diferentes. Entonces ahí siempre hay un desafío en cómo articular estas 3 visiones. Y te sumo algo más, Clary, que es cuando a veces la primera o la segunda generación quiere hacer un paso al costado, porque muchas veces pasa que nos dicen, yo ya estoy cansado, quiero reforzar, digamos, la generación que viene, quiero seguir ligada al negocio, ligado o ligada al negocio, pero de una manera más, no con tanta dependencia. Y después, cuando se empieza a trabajar para articular esos objetivos, vemos que es un quiero pero no quiero, ¿no? Porque nadie hace las cosas como las hago yo, porque nadie entiende lo importante que es este negocio para mí, porque nadie, bueno, y ahí también hay todo un aspecto, es el quiero cambiar, pero no quiero que me cambien, o quiero lograr esta modificación, pero en el camino uno se da cuenta que realmente la resistencia al cambio es fuerte. Y en realidad te sumo un tercer aspecto, y es que cuando se quieren incorporar por ahí personas con perfil bien profesional, este tipo de empresas, por ejemplo, a veces se quiere incorporar, no sé, un gerente general, una mano derecha del dueño o demás. El amor que los dueños tienen por la empresa, la familia que mamó, digamos, la empresa desde pequeños, no es lo mismo que la persona que se incorpora. Tuvimos un caso, por ejemplo, de un cliente muy conocido, que fabrica cubiertos, y me decían, cuando yo estaba en la cuna, ¿no? La segunda generación o la tercera, jugaba con cucharitas, no con sonajeros. Claro, eso no lo tenés al momento de incorporar a alguien externo a la empresa. Vienen con otra impronta. Entonces, eso también es un cambio que a veces cuesta, digamos, es difícil de absorber para la familia, digamos, o para las primeras generaciones que realmente fundaron las empresas con tanto esfuerzo. Súper interesante lo que decís, Sandra, de todo lo que se genera, ¿no? En las generaciones y en las visiones. Y empezamos un poco como contraste, o no, quizás no como contraste, pero
En el caso de quien tiene un emprendimiento y vende con internet o el profesional independiente, se presenta otro problema, me parece a mí, no sé qué opinás vos, que es, soy yo solo, o soy yo y tengo una persona que me acompañe. ¿Y cómo se escala? Si es que se puede escalar ese negocio, ¿no? Porque te encontrás de repente con una demanda que te puede superar a lo que vos podés ofrecer, pero por otro lado, si no creces, también estás siempre en el mismo lugar. Entonces, no sé qué pasa en ese caso, ¿no? Si también hay una tensión entre el crecimiento y la estructura en estos casos puntuales. Sí, es un paradigma que se da muchísimo, ¿no? El de huevo y gallina, digamos. Para crecer necesito un equipo, para tener un equipo necesito poder invertir, y para poder invertir necesito ventas, y esas ventas no las logro si no crezco. Y ahí a veces nos encontramos en un embrollo, digamos, que claro, que es, digamos, por dónde arranco. Y está genial lo que estás planteando, porque pasa esto, y por eso digo que es una problemática por ahí, en algún punto similar a la anterior, pero distinta, en el sentido de que se necesita un equipo de trabajo y se necesita lograr delegar para crecer. Es imposible que una misma persona esté enfocada en tareas operativas y que esté pensando la estrategia del negocio y que eso lo haga ambos aspectos, digamos, de manera eficiente, porque en general es como que nuestro cerebro está pensado, digamos, está preparado para pensar digamos, no en tantas aristas en simultáneo, ¿no? Entonces, bueno, dicho eso, eh, a ver, por un lado lo que yo siempre sugiero es el tema de tercerizar. Hay muchas tareas que se pueden tercerizar sin necesitar, sin la necesidad de aumentar la estructura interna, ¿no? A veces aumentar la estructura interna implica aumentar los costos de manera que, viste, de una forma que después nos podemos llegar a ahogar financieramente o económicamente. Entonces, a veces muchas de estas cuestiones se pueden tercerizar. Un aspecto que yo siempre invito a analizar es que el emprendedor tenga en cuenta cuánto vale su hora versus la contratación. Quiero decir, muchas veces escucho emprendedores que me dicen, no, esto no lo voy a contratar porque esto lo puedo hacer yo, y de golpe están haciendo tareas que realmente no generan valor, ¿no? O sea, que la hora hombre de generar esa tarea es mucho más baja que la hora hombre del emprendedor, que en este caso es el fundador, es el que debe velar por la estrategia del negocio. Entonces, al hacer esa cuenta, yo a veces bueno, yo soy ingeniera, ¿no? Entonces, si bien tengo mucha formación soft posterior y terminada mi carrera profesional, eh, me especialicé en muchísimas cuestiones más soft, mi base es muy hard, y siempre trato de ir a los números para respaldar todo, o sea, siempre mirando hacia dónde quiero ir, mi visión, los intereses, digamos, el para qué de lo que estoy haciendo, pero siempre trato de que los números respalden el análisis, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, yo siempre voy a una cuenta matemática muy simple. ¿Cuánto estás invirtiendo vos en horas hombres, en plata, en tu tiempo versus la tercerización de alguna cuestión? Y siempre invito a animarnos, ¿no? A invertir un poco en este tipo de cuestiones, porque si no, el crecimiento se estanca, como vos dijiste. Necesitamos hacernos de un equipo. Si no podemos tener in-house, bueno, que sea eh, tercerizado. Y eso es fundamental. Y algo muy importante ligado a esto es que muchas veces los emprendedores empiezan sus proyectos sin tener un plan claro. O sea, de vuelta, es regido por la intuición y empiezo a navegar las aguas. Y yo acá comparto que la pasión es importante, que el querer hacer las cosas, eh, que querer focalizarnos en crecer, en animarnos, todo eso obviamente lo comparto y me parece que está en el ADN del emprendedor, pero también yo creo que tiene que haber un plan. Entonces, yo en estos casos recomiendo siempre tener un plan de negocios con proyecciones económico-financieras para entender si pasa tal cosa, puedo tal otra, ¿no? Cuando llego a este punto de ventas, puedo subcontratar, no sé, alguna cierta actividad. Cuando llego a este otro objetivo, puedo subcontratar tal otro. Y entender qué es verde, qué es rojo y qué es amarillo, ¿no? O sea, cómo estoy con respecto a mi plan. Porque muchas veces por ahí uno le pregunta a un emprendedor, ¿y qué pasa?
se rige mucho por el humor, ¿no? O sea, hoy me levanté bien, hice una venta grande, me compraron, no sé, y entonces está todo bárbaro y pienso que voy a triunfar y es optimismo puro. Y por ahí al día siguiente la situación es la contraria y entonces todo es pesimismo puro. Y entonces las decisiones a veces se basan en ese estado de ánimo, lo cual es peligroso. Entonces vuelvo a lo mismo, la intuición es importante, pero también los números. Si yo tengo un plan con objetivos, con números concretos, entiendo en qué situación puedo contratar un equipo, contratar una persona, incorporar una persona más a mi equipo o no, o hacerlo de forma tercerizada, si estoy por arriba de la rentabilidad prevista o por debajo, entender mejor cómo estoy llevando adelante mi proyecto, mi emprendimiento. Y creo que eso es fundamental para tener un norte claro. Qué bueno, Sandra, que vos tenés esta visión ingenieril también y que le sumás a eso lo soft, porque entendés que esto también es mucho de la emocionalidad, ¿no? Y cómo hay que correr eso del lugar para poder ver los indicadores, o sea, qué es lo que te dice el número de cómo va la cuestión. Hablando de esto, y de emociones y de montañas rusas, la Argentina a veces es eso, ¿no? Para los emprendedores y para las pymes. Eh, y digo, pueden enfrentarlo con herramientas diferentes, estos casos paradigmáticos que estamos contando, por ejemplo, una pequeña pyme o un emprendedor que trabaja solo de repente, digamos, ¿cómo es para estos escenarios vivir en la Argentina? O sea, ¿qué puede tener a favor o en contra, digo, ¿no? Cada estructura frente a los enormes desafíos que nos da nuestro país. Está buenísimo, me encanta la pregunta. A ver, yo tengo varias premisas. La primera es que lo que no podemos modificarlo, o sea, hay gente que se queja. Los argentinos somos bastante de quejarnos del contexto y demás, pero bueno, también es cierto que vivimos en un país que nos vive poniendo desafíos enfrente, ¿no? Es como una montaña rusa, es una carrera de obstáculos. Eh, pero a mí lo que me gusta pensar es que hay cosas que no podemos cambiar o que, bueno, elegimos vivir donde vivimos y que entonces lo que tenemos que hacer es buscar las mejores herramientas para poder tratar de sortear esa carrera de obstáculos de la mejor manera posible, ¿no? Creo que también por eso el empresario y el emprendedor argentino tiene como una chispa adicional, por ponerlo de alguna manera, o como una capacidad extraordinaria, ¿no? Con respecto a emprendedores de otros países, de algunos otros países. Una ventaja que tenemos en Argentina es que como las cosas a veces vienen más tarde que a otros países, es como que tenemos la previsión de lo que puede llegar a pasar. Acá no te hablo de contexto político, sino eh, por ejemplo, de un producto que pueda llegar a funcionar. Estamos un poquito más atrás. Entonces, mirar lo que está pasando en otros países muchas veces nos sirve para ver las tendencias que pueden llegar a venir a nuestro país. Y en cuanto a herramientas para sortear este tipo de desafíos adicionales que por ahí tenemos en algunos casos, yo vuelvo al tema de tener mucha información y objetivos. Yo creo que cuanta más información tenemos, cuanto mejor preparados estamos, mejor vamos a poder sortear los desafíos estos que mencionábamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un plan de negocios que plantee escenarios, que es cierto que muchas veces nos pasa que al plantear escenarios acá en Argentina es un poco más difícil que plantear escenarios en otros lugares donde las cosas, por ahí uno ya sabe, digamos, hacia dónde se va, ¿no? Pero solemos tener como una claridad en los escenarios que se plantean. Entonces, cuando uno arma un plan de negocios, cuando yo entiendo hacia dónde voy, cuando tengo los objetivos claros y cuando tengo información sobre todo para ir midiendo los resultados en el día a día, entiendo si voy bien o mal con respecto a lo que me planteé. Esto por ahí parece una obviedad, pero sí, en realidad, yo te soy sincera, creo que el 90% de los casos que vemos a diario no tienen esta información. No tienen la información para la toma de decisiones, no tienen información para ver si el negocio está sano o no está sano con respecto a lo que yo planteé. No hay objetivos. Muchas veces cuando uno le pregunta a este tipo de casos, pero cualquiera de este tipo de casos, sea una pyme más grande, una pyme más pequeña o un emprendedor, no sé, ¿cuánto querés vender?
la respuesta suele ser lo máximo posible. En general, no hay un número específico, no hay un objetivo planteado para un determinado tiempo, y eso es un error, porque estamos sumando más incertidumbre a un contexto que ya nos plantea incertidumbre. Entonces, insisto en esto, en tener tableros de control, indicadores, KPIs, tener objetivos, entender si vamos bien o no con respecto al norte que nos planteamos. Y acá insisto que un tablero de control puede ser no más que un Excel, o sea, no hace falta tener, digamos, sistemas súper de avanzadas ni nada, simplemente sentarnos a desarrollar este tipo de herramientas que nos ayuda a timonear. Yo siempre digo, es como si un barco saliera a navegar sin entender el rumbo o el norte hacia dónde va. Entonces yo puedo acelerar el barco, pero puedo estar yendo en un sentido opuesto al que quería ir, y eso es un problema. Entonces, yo siempre insisto en esto. Y con respecto a sistemas, que lo mencioné hace un ratito hacia el pasar, también hay sistemas, o sea, hay muchos emprendedores que piensan, no, bueno, para mi tamaño de pyme, para mi tamaño de emprendimiento no tiene sentido que yo tenga un sistema de gestión, y hay sistemas súper sencillos que se pueden descargar de la web o que tienen costos muy bajos que cualquier emprendedor puede tener como para llevar sus números y para entender un poco esto que mencionaba. Y si no, simplemente en un Excel. Pero sí insisto en que tenemos que tener la información para que la toma de decisiones sea efectiva y que no esté solamente basado en la intuición. Esto lo sostengo para cualquier país. Nosotros también trabajamos con proyectos en Miami, por ejemplo, y el contexto es otro. Pero esto lo sostengo más allá del contexto en el que uno se maneja, digamos. Siempre es bueno tener información para la toma de decisiones, porque cuanto más información tenemos, bueno, mejor podemos tomar todo tipo de decisión. Bien. Bueno, Sandra, muy importante lo de los números entonces, ¿no? Lo saco como una de las conclusiones, esto de que no miramos como debemos quizás estas cifras. Como para cerrar, ya que vos hablas con tantos emprendedores y has hablado con tantos emprendedores y tenés la posibilidad también de comparar con otros contextos y otros emprendedores, como comentabas recién lo de Miami, eh, me gustaría tener tu input de cómo es el emprendedor o el pyme o la pyme argentina, ¿no? Digamos, qué es lo que nos caracteriza, si es algo que nos caracteriza, si tenemos alguna fortaleza, más allá de que siempre hablamos de los obstáculos, digo, ¿qué tenemos de positivo, ¿no? O dónde podemos hacer pie, qué características buenas tenemos para emprender. No, yo creo que tenemos muchísimas características buenas para emprender. Creo que somos en general los argentinos como tenemos mucha tenacidad. eh, en general, una característica que yo creo que está muy presente en todo lo que es el ADN emprendedor y lo vemos mucho digamos, en emprendedores argentinos es eh, como esa no aversión al riesgo, digamos, o sea, como esa capacidad o ese coraje eh, para tomar ciertos riesgos. Algo que no mencioné antes, cuando hablamos de estas características generales o de los obstáculos, es la parte comercial. Trabajamos mucho también con todo lo que es la estrategia comercial, los canales comerciales, los planes comerciales y demás. Y el argentino también suele ser eh, como muy hábil comercialmente, ¿no? Y de tirarse a la pileta, como que suele haber bastantes herramientas comerciales presentes en muchos de los emprendedores. Entonces eso también es una capacidad que es muy importante para emprender, poder ofrecer nuestros servicios o productos, hacerlo de manera, digamos, contundente, tener un plan comercial activo, digamos, que genere, digamos, que apalanque todo lo que se viene ofreciendo. Y yo creo que el argentino, no me quiero ir de la pregunta que me hiciste, el argentino yo creo que tiene como esa beta comercial en muchos casos, ¿no? No quiero generalizar, como bastante presente, y es muy importante para poder presentar y ofrecer nuestros productos porque, bueno, yo creo que también un poco el contexto nos llevó a fortalecer esa capacidad. Eh, todos estos casos que mencionamos de pymes pequeñas o de emprendedores unipersonales,
tenemos mucha capacidad de cambio, ¿no? O sea, y el contexto también creo que ayuda a eso. O sea, creo que el argentino fue desarrollando a lo largo de los años esta capacidad de ir adaptándonos al contexto cambiante. Y eso, sin lugar a dudas, es una ventaja, da flexibilidad. Por ejemplo, la pandemia pegó en todo el mundo, digamos, nos pegó a los países que estábamos más acostumbrados por ahí a surfear olas y a los que no. Y yo creo que esa capacidad, esa flexibilidad que tenemos los argentinos, sin lugar a dudas, fue una ventaja para sortear esta pandemia, ¿no? Esta situación que nos tocó. Entonces yo creo que por eso también el emprendedor argentino es muy buscado en el mundo y muy admirado, porque tenemos esa capacidad de adaptarnos, esa capacidad de negociación, eh, características de buenos comerciantes. Sí, yo creo que resumiría en eso. Y como te decía antes, el tema de no tenerle miedo al riesgo, ¿no? De estar acostumbrados a afrontar riesgos. Bien, Sandra, me gusta entonces, si tenemos toda esa capacidad del riesgo, o por lo menos de enfrentarlo, nos faltará el foco ese que decís, ¿no? Un poquito quizás, de ponerle un ojo ahí, como para terminar de ser súper exitosos, ¿no? Además de que nos cuesta un poco por el contexto que vivimos, ¿no? Pero nos falta quizás esa vueltita. Sandra, te agradecemos mucho que hayas estado en este episodio y dándonos tantos buenos consejos. Muchísimas gracias a vos, Clary, por la invitación, fue un placer. Así que muchísimas gracias. Bueno, y gracias a todos los que nos acompañaron del otro lado y nos quedamos para el próximo capítulo. Buenos negocios, cómo construirlos, fue presentado por Galicia Negocios y Pymes. Este podcast fue producido por La Nación Content Lab.